Diabetes mellitus. La diabetes mellitus es un grupo de alteraciones metabólicas que se caracteriza por hiperglicemia crónica, debido a un defecto en la secreción de la insulina, a un defecto en la acción de la misma o a ambas. Además de la hiperglicemia, coexisten alteraciones en el metabolismo de las grasas y de las proteínas. La hiperglucemia, sostenida en el tiempo, se asocia con daño, disfunción y falla de varios órganos y sistemas, especialmente riñones, ojos, nervios, corazón y vasos sanguíneos. La diabetes mellitus era ya conocida antes de la era cristiana. Los chinos advertían en sus escritos de la existencia de una orina dulce que atraía a las moscas. En el papiro de Ebers, descubierto en Egipto, correspondiente al siglo XVI a.C., ya se describen síntomas que parecen corresponder a la diabetes. Fue Areteo de Capadocia quien en el siglo II de la era cristiana le dio a esta afección el nombre de diabetes, que significa sifón en griego, en alusión a uno de sus signos más llamativos, la rapidez con que los afectados orinan lo que beben, sin que el líquido permanezca mucho tiempo en su organismo. En la misma época, Galeno también se refirió a la diabetes. En los periodos posteriores los escritos médicos no hacen referencia a esta condición, hasta que en el siglo XI Avicena habla de ella con clara precisión en su famoso Canon de la Medicina. Tras un largo intervalo fue Thomas Willis quien en 1672 hizo una descripción magistral de la diabetes, quedando desde entonces reconocida por su sintomatología como entidad clínica. Fue él quien, refiriéndose al sabor dulce de la orina, le dio el nombre de diabetes mellitus, sabor a miel. En 1775, Dobson identificó la presencia de glucosa en la orina y el inglés Rollo consiguió mejorías notables con un régimen rico en proteínas y grasas y limitado en hidratos de carbono. Se calcula que en 2014 la prevalencia mundial de la diabetes fue del 9% entre los adultos mayores de 18 años. Se calcula que en 2012 fallecieron 1,5 millones de personas como consecuencia directa de esta enfermedad. Más del 80% de las muertes por diabetes se registra en países de ingresos bajos y medios. Según las proyecciones de la Organización Mundial de la Salud, la diabetes será la séptima causa de mortalidad en 2030. En Colombia, mujeres tienen prevalencia de 4,6 y en hombres de 4,6. Se asocian 5.650 muertes por diabetes mellitus. La tasa de mortalidad fue de 15,3 por cada 100.000 habitantes en mujeres y 13,5 por cada 100.000 habitantes en hombres, la proporción de 1 a 13. Para el diagnóstico de la diabetes mellitus se emplean los nuevos criterios que se basan en niveles menores de glucosa con la finalidad de iniciar precozmente el tratamiento y reducir las complicaciones. Se consideran valores normales de glucemia en ayunas menores a 100 mg por decilitro y de 140 mg por decilitro después de 2 horas de una carga de glucosa. Las alteraciones del metabolismo de la glucosa previas a la aparición de la diabetes están definidas como glucosa alterada en ayunas cuando su valor se encuentra entre 100 mg por decilitro y 125 mg por decilitro. Intolerancia a la prueba de glucosa a las 2 horas con cifras entre 140 y 199 mg por decilitro después de una carga de 75 gramos de glucosa. Se define como diabetes mellitus tipo 1 a la falta absoluta o casi total de insulina endógena por destrucción de las células betas del páncreas debido a una combinación de factores genéticos y ambientales. Se asocia frecuentemente con ciertos antígenos de histocompatibilidad y respuestas inmunes anormales, incluyendo la presencia de anticuerpos dirigidos contra las células beta. El estadio final de la destrucción en un tiempo variable de las células beta lleva a la falta absoluta de insulina con aparición más o menos abrupta de los signos de diabetes, así como la tendencia a desarrollar cetoacidosis. Si bien puede presentarse a cualquier edad, los pacientes tienen habitualmente menos de 20 años en el momento del diagnóstico. Se define como diabetes mellitus tipo 2 a los pacientes con este tipo de diabetes que sufren cantidades disminuidas normales o aumentadas en la producción de insulina, pero siempre insuficientes en relación con los niveles de glucosa en sangre
con alteración en la dinámica de la secreción y retraso de la liberación de insulina después del estímulo por glucosa. En la mayoría de los pacientes coexiste un estado de resistencia a la insulina, con disminución de la acción de esta hormona a nivel del hígado y de los tejidos blancos periféricos, ya sea por alteración en los receptores o posreceptores. La presencia de una cierta cantidad de insulina circulante suficiente para inhibir la lipólisis, pero no para mantener una normoglucemia, hace que estos pacientes no desarrollen en condiciones habituales un cuadro de cetoacidosis. Los signos y síntomas presentes en la diabetes mellitus son poliuria, producción de un volumen de orina mayor a 2,5 mililitros, polidipsia, sed excesiva, polifagia, ingestión exagerada de alimentos, pérdida de peso, acantosis nigricans, que es la presencia de placas marrones papilomatosas aterciopeladas en flexuras, amaurosis, pérdida de la visión con dolor, catarata, concentración de sorbitol en el cristalino que causa opacidad, dermatopatía, placas marrones irregulares y asintomáticas, edema insulínico, foliculitis perforante, pápulas y nódulas crateriformes, gastroparesia, actividad intestinal hipoactiva, granuloma anular, placas anulares diseminadas, hipoacusia, incapacidad para recibir y percibir los sonidos de un rango normal, iridopatía, enfermedad del iris de despigmentación, lipodistrofia atrófica, proteinuria, presencia en la orina de cantidades elevadas de proteínas, rubeosis iridis, formación de vasos sanguíneos anómalos anterior al iris, sudores nocturnos. Encontramos dos cuadros sindromáticos, la microangiopatía diabética y la macroangiopatía diabética. En la microangiopatía diabética encontramos retinopatía diabética, nefropatía diabética y neuropatía diabética. Y en la macroangiopatía diabética encontramos aterosclerosis, infarto agudo del miocardio por insuficiencia ventricular izquierda, claudicación intermitente, úlcera vasculopática, impotencia de origen vascular en los hombres. Para el tratamiento de la diabetes mellitus se emplea farmacológico y no farmacológico, en los que encontramos tres componentes: la dieta, el ejercicio y la medicación. En el tratamiento farmacológico encontramos fármacos hipoglucemiantes orales, que son los que se prescriben a personas con diabetes tipo 2 que no consiguen descender la glucemia a través de la dieta y la actividad física, pero no son eficaces en personas con diabetes tipo 1. Y el tratamiento con insulina en pacientes con diabetes tipo 1, que es necesario la administración exógena de insulina, ya que el páncreas es incapaz de producir esta hormona. También es requerida en diabetes tipo 2 si la dieta, el ejercicio y la medicación oral no consiguen controlar los niveles de glucosa en sangre. Acá encontramos la insulina y los principales hipoglucemiantes orales, sus ventajas, sus desventajas y el porcentaje de descenso de la hemoglobina en monoterapia. Gracias.